Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. Por el cierre de los 16avos de final de esta competición, la selección Colombia superó por la mínima diferencia a su similar de Ghana con el tanto de John Arias a los 14 minutos. En la fase de grupos, los cafeteros habían logrado quedar primeros al vencer a Uzbekistán, además de Congo, y empatar con Portugal. Por su parte, los ganeses avanzaron como uno de los mejores terceros, luego vencer a Panamá, empatar ante Inglaterra y perder frente a Croacia. Al minuto de juego, Partey sacó un potente remate desde larga distancia y el balón salió apenas desviado, mientras que los sudamericanos lograron anotar en su primera llegada, tras un buen centro de Luis Suárez para John Arias, quien definió en primera y la mandó a guardar. Luego de eso, hubo minutos disputados, y en la recta final, Díaz, Suárez ni Mujica tuvieron eficacia para batir a Lawrence en la portería africana. En el complemento, apenas al inicio, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo casi marca con un remate cruzado de Richard Ríos. A los 54 minutos, el volante Puertas remató con potencia, pero el arquero africano respondió bien, mientras que a los 56, Luis Díaz anotó, aunque en posición adelantada, y un minuto más tarde pudo tener su revancha, pero el arquero de las Estrellas Negras le negó el tanto. A los 68 minutos, los ganeses lo volvieron a intentar, con un remate desde fuera del área, en pies de Partey, que salió apenas desviado. A los 80, Sánchez ganó en área rival, pero nuevamente apareció Ati para quedarse con la pelota, y a los 83, Juanfer Quintero remató con gran potencia, pero el esférico no entró por escasos centímetros. Los dirigidos por Carlos Queiroz no encontraron la fórmula para empatar el juego y el 1-0 ya no se modificó. En octavos de final, la selección cafetera se enfrentará a Suiza, que viene invicta con 3 victorias consecutivas. El choque será el martes 7 de julio en el estadio B-Place y se jugará a partir de las 3 de la tarde. Y la selección de Marruecos confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad por 3-0 a Canadá en estos 16avos de final, resultado que le permite avanzar a la siguiente ronda del torneo y mantener vivo el sueño de seguir haciendo historia en las Copas del Mundo. Durante gran parte del encuentro, el conjunto africano impuso sus condiciones a partir del juego por las bandas, teniendo a Brahim Díaz como principal generador de peligro y a Achraf Hakimi como una constante alternativa en ataque por el sector derecho. Pese al dominio marroquí, Canadá generó las ocasiones más claras en el arranque del compromiso. Jonathan David y Tani Oluwasi exigieron al arquero Yassine Bono, quien respondió con seguridad para mantener el cero en su arco. Tras superar esos primeros minutos de presión canadiense, Marruecos encontró los espacios y empezó a asociarse con mayor fluidez. A los 50 minutos, una gran habilitación rasante de Hakimi encontró a Zedine Unagi, quien definió con precisión para vencer a Maxime Crepeau y abrir el marcador, obligando al equipo local a alentar todas sus líneas en busca del empate, dejando espacios atrás que fueron bien aprovechados por el cuadro africano. A los 82 minutos, nuevamente Unagi apareció para firmar su doblete tras una asistencia de Brahim Díaz y ampliar la ventaja. Cuando el partido llegaba a su final, Sofiane Rahimi sentenció la goleada con un potente remate cruzado que decretó el 3-0 definitivo, sellando la clasificación marroquí. Con este resultado, Marruecos avanza a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora espera el ganador de la serie entre Paraguay y Francia para conocer a su próximo rival. Así, los Leones del Atlas rugieron con fuerza y quemaron las redes sociales con su juego colectivo. Veremos si este envío anímico los impulsa a la siguiente fase contra un rival de mucho mayor peso en busca de ser el outsider, tal como lo fueron en el Mundial Qatar 2022. Y las aguas del río Chili se movieron más de la cuenta. Y es que Melgar no piensa quedarse de brazos cruzados para el torneo clausura. Como se venía comentando en los últimos días, el equipo rojinegro continúa ajustando cada detalle de su plantel luego la llegada del técnico Miguel Rondel. Ya comenzó a tomar decisiones importantes pensando en pelear cosas grandes. La directiva rojinegra entendió que era momento de mover fichas, y aunque algunos nombres dejaron la institución, el objetivo siempre fue abrir espacio para incorporar un fichaje bomba que realmente estuviera en carpeta. Como solo se informamos, primero se concretaron las salidas de Yeril de Santis, Pablo Ilustres, pero la gran novedad fue la desvinculación del mediocampista mexicano Javier Salas. El volante de 32 años había participado en 16 partidos durante el torneo de apertura, casi siempre como titular a las órdenes de Juan Reynoso, además de disputar un encuentro por la Copa Sudamericana y convertir un gol en Cutervo frente al Comerciantes Unidos. Sin embargo, la dirigencia mistiana decidió liberar su plaza extranjero
para buscar otro perfil que convenciera mucho más al nuevo comando técnico. Y esa gran novedad llegó casi inmediato. Melgar no perdió el tiempo y terminó cerrando la incorporación del argentino Marcos Portillo, procedente del Talleres de Córdoba, ocupando justamente el cupo que dejó Javier Sales. El anuncio oficial fue realizado mediante las redes sociales del club, donde confirmaron que el volante mixto de 26 años defenderá la camiseta rojinegra hasta finales del 2027. Todo a indicar que el scouting del Dominó veía en él un futbolista capaz de darle otro ritmo al mediocampo. El nuevo refuerzo cuenta con recorrido en Newell's Old Boys de Rosario, Talleres de Córdoba y Platense, equipos donde fue acumulando experiencia antes de aceptar el reto de llegar a la Liga 1 peruana. Desde la institución rojinegra remarcaron que arriba para aportar entrega, personalidad y equilibrio en una zona donde Miguel Rondelli considera que todavía hay aspectos que se pueden corregir. Veremos si termina siendo un fichaje bomba que esperan los hinchas rojinegros o si requerirá un tiempo para adaptación al fútbol peruano. La historia de Portillo comenzó en las divisiones menores del Newell's Old Boys, donde debutó profesionalmente en el 2021. Permaneció allí hasta el 2023, luego en el 2024 fue transferido al Talleres, club en el que disputó 34 partidos durante una temporada y media. Solo en ese año alcanzó 28 encuentros, registró 4 goles y dio 7 asistencias, además de integrar el plantel campeón de la Supercopa Internacional, números que explican por qué Melgar decidió romper el chanchito para apostar por su llegada. Más adelante, para el torneo Clausura 2025, fue cedido a préstamo al Platense. Ahí el panorama cambió bastante. Apenas sumó 4 partidos, recibió 2 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, mientras una lesión comenzó a complicar su continuidad. Aquella versión que había despertado hype en el Talleres de Córdoba empezó a desaparecer y nunca logró consolidarse dentro del equipo Calamar. Incluso el periodista Germán García informó que Talleres y Melgar alcanzaron un acuerdo de préstamo por Marcos Portillo hasta diciembre de 2027. También recordó que puede desempeñarse como mediocampista mixto o interior. Sobre el papel parece un futbolista con características que encajan perfectamente en el idea de juego de Miguel Rondelli, aunque el verdadero examen será dentro de la cancha. Ahora bien, hay un detalle que muchos hinchas ya comenzaron a comentar y que incluso podría quemar las redes sociales en Arequipa. Y es que Marcos Portillo no disputa un partido oficial desde el 1 de septiembre del 2025, cuando sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales. Además, tampoco se presentó a la pretemporada del Platense en este año, generando varias dudas sobre su actualidad física. En todo el 2026, el volante solo disputó 2 encuentros con Platense, siendo titular en uno solo. Arrancó el año siendo considerado por el técnico Zunino, pero después de una actuación discreta por Copa Argentina, dejó de aparecer entre los convocados. En total llegó a disputar 9 partidos con ese club, sin registrar goles ni asistencias. Fue titular en 3 compromisos, apenas uno de ellos durante el 2026, y nunca completó los 90 minutos. Los números reflejan que acumuló 394 minutos con la camiseta del Platense, repartidos en 314 durante el 2025 y 80 en el 2026. También estuvo ausente en 6 partidos por diferentes lesiones musculares, todas ocurridas entre septiembre y noviembre del 2025. Por eso cae más fuerte la incertidumbre sobre cómo responderá físicamente cuando empiece la competencia oficial con el Melgar del equipo. Lo cierto es que el Dominó apuesta por recuperar aquella versión que brilló en el 2024 y fue importante para Talleres. Si el argentino vuelve a ese nivel, puede transformarse en una pieza clave para pelear el torneo Clausura. Pero si las lesiones vuelven a pasar factura, este fichaje podría dejar bastante que desear en Arequipa. Y volviendo a las Copas del Mundo, como se sabe, este mundial está siendo un éxito en distintas facetas, aunque la principal, y parece que la única que le importa a la FIFA, es la económica. Y es que los números hablan por sí solos. Según las estimaciones de la FIFA, la actual Copa del Mundo dejará una derrama económica superior a los 8.000 millones de dólares. Entre Estados Unidos, México y Canadá, los 7.2 mil millones de dólares registrados en Qatar 2022. Esa diferencia no apareció por casualidad. La decisión de aumentar el torneo a 48 selecciones permite disputar más encuentros, extender la competencia a más días y multiplicar las oportunidades comerciales. Al parecer, la apuesta de Gianni Infantino terminó saliendo exactamente como fue diseñada. Ahora bien, una cosa es el dinero y otra completamente distinta es la calidad del espectáculo. Muchos consideran que el nivel futbolístico ha perdido parte de la exigencia que caracterizaba a los mundiales de fútbol anteriores. Los partidos técnicamente ya no presentan la misma intensidad en todas las jornadas y existen encuentros que dejan bastante que desear, aunque lo que no se puede desconocer es que las emociones han estado a flor de piel. Sin embargo, para los que administran el monopolio del fútbol internacional, el balance parece inclinarse claramente hacia el aspecto económico, porque mientras las ganancias sigan rompiendo récords, cualquier crítica deportiva pierde peso dentro de las oficinas de la FIFA. Por eso, como se los habíamos comentado antes, el proyecto de un mundial de 64 selecciones para el 2030
ya no suena como una simple idea lanzada al aire. Puede indicar que el enorme éxito financiero de la Copa del Mundo 2026 acabará por convencer a varios de los dirigentes más poderosos del planeta. Y claro, cuando el negocio responde a cifras gigantescas, resulta muy pero muy complicado pensar que esta FIFA vaya a dar un paso hacia atrás. Por eso no sorprendieron las recientes declaraciones de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Él estuvo presente el sábado pasado en Miami, donde asistió al compromiso correspondiente al Grupo K entre Colombia y Portugal. En medio de la atención mediática, el dirigente sudamericano dejó ver frases que inmediatamente comenzaron a quemar las redes sociales porque alimentaban una posibilidad que hace poco parecía imposible. Primero, fue consultado sobre la opción de que la Copa América 2028 vuelva a realizarse en Estados Unidos. Lejos de cerrar esa puerta, dejó abierta la posibilidad de repetir la experiencia. Aunque la verdadera bomba llegó cuando habló del próximo Mundial. Domínguez afirmó que si el torneo con 48 selecciones ha resultado exitoso, un campeonato con 64 podría ser incluso mejor que este. Esa declaración fue interpretada por muchos como una señal clara de respaldo político a la expansión que impulsa Infantino. Es decir, ya no sería únicamente una propuesta discutida en los pasillos, sino una alternativa que empieza a recibir apoyo político de una de las confederaciones más influyentes del planeta. El dirigente paraguayo también aprovechó para destacar el rendimiento de las selecciones sudamericanas durante esta fase de grupos. Ahora, según el periodista deportivo Diego Rebagliati, que está directamente en Estados Unidos, explicó que un campeonato con 64 selecciones obligaría a modificar completamente la estructura del torneo. La idea contemplaría 16 grupos distribuidos entre diferentes sedes, con una organización mucho más amplia que cualquier edición anterior. Bajo ese escenario, Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tenían participación asegurada como anfitriones, podrían estar acompañados por Brasil, ampliando todavía más la presencia sudamericana dentro del evento. Si ese modelo finalmente prospera, varios grupos podrían disputarse en territorio sudamericano, mientras el resto se jugaría entre España, Portugal y Marruecos. Eso significaría un desafío enorme para todas las delegaciones, los organizadores y también para los aficionados que deseen seguir a sus selecciones. Habría viajes intercontinentales constantes y una logística nunca antes vista en la historia de las Copas del Mundo. Y lo que también viene con mucha fuerza es el Mundial de 64. Incluso leí una posibilidad de que, como irían ya no irían 9, sino irían las 10 selecciones sudamericanas, se incluya a Brasil como sede y se juegue un grupo en Brasil, un grupo en Paraguay, un grupo en Uruguay y otro grupo en Argentina. Ah, no, ya. ¿Cómo les gusta la plata? Y lo único que definiría la eliminatoria sudamericana sería la posición en el ranking FIFA para ver cómo quedan los equipos en el... ¿Cómo sería de nuevo? ¿Cómo sería? Perdóname. Lo que también podría definir son... Que repita, pues si no, ¿cómo no, los cupos a la Liga de Naciones también. La eliminatoria. Sí. ¿Puedes repetir, por favor, Diego? Sí, no. O sea que pasaría a ser el Mundial de 64. Sí. Sudamérica El comienzo del saludo. Como tiene ya a 3 clasificados, Sí. No vas a hacer una eliminatoria para que quede uno solo afuera, porque pasarían a ser 9, pasarían a estar los 10 porque Brasil también pasaría a ser organizador de una sede. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Sin embargo, el aspecto que más preocupa no tiene que ver con los aviones ni con las sedes. La verdadera discusión gira alrededor de las históricas eliminatorias sudamericanas. Según el análisis de Rebagliati, un mundial tan amplio haría innecesario mantener el formato que conocemos desde hace décadas. La clasificatoria de Conmebol podría dejar de ser una competencia dramática para convertirse únicamente en un mecanismo destinado a ordenar posiciones dentro del ranking FIFA o definir clasificaciones hacia una eventual Liga de Naciones Sudamericana. Ese sí sería un cambio enorme. Durante generaciones, las eliminatorias sudamericanas fueron consideradas el torneo más duro del planeta. Cada fecha era prácticamente una final. Había margen mínimo para equivocarse y cada punto podía definir el destino de una selección sudamericana. Pero si ahora todos terminan clasificando, esa presión desaparecería por completo. Algunos como nosotros celebrarán la mayor facilidad para llegar al mundial. Otros sentirán que se pierde una parte importante de la entidad del fútbol sudamericano. Otra posibilidad que suena más fuerte que nunca consiste en crear procesos clasificatorios conjuntos entre Conmebol y CONCACAF. Esa alternativa permitiría disputar un torneo integrado antes del mundial y repartir los cupos mediante una competencia regional completamente distinta a la actual.
Ojo, que esto les avisamos en el video que hace de arriba. Aún no existe una confirmación oficial, pero es una de las fórmulas que más circula mientras la FIFA continúa evaluando el formato definitivo. Como se informó en distintos espacios deportivos, la edición final recién sería anunciada cuando termine la Copa del Mundo 2026. Recién allí la FIFA y la Conmebol comunicarían cómo quedará la distribución de plazas y cuál será el sistema clasificatorio rumbo al Mundial del 2030. Hasta ese momento todo se irá formando parte de una etapa de planificación donde cada confederación intenta defender su propio interés. Ahora, si llevamos esta información hasta la realidad de nuestra selección peruana, aquí aparece un escenario completamente distinto al que venimos imaginando. Si finalmente los 10 países de Sudamérica obtienen su boleto al Mundial 2030, la Federación Peruana de Fútbol tendrá la oportunidad de reorganizar todo su proyecto deportivo pensando directamente en competir dentro del torneo más importante del planeta y no únicamente en sobrevivir a nuestras complicadas eliminatorias. Y es que esta nueva realidad abriría otra puerta muy, pero muy interesante. Con un cupo prácticamente asegurado, sería mucho más sencillo convencer a futbolistas extranjeros con raíces peruanas para incorporarse a nuestro proyecto. Nombres como el de Mateo Pérez Dinloff o Alberto Velázquez podrían convencerse de una buena vez en realizar el cambio de federación. Después de todo, disputar una Copa del Mundo representa la máxima vitrina internacional para cualquier profesional. No es un detalle menor, un buen mundial de fútbol puede cambiar por completo la carrera de un futbolista. Basta recordar casos recientes como el de Bociña en Cabo Verde o de Tim Penn con Nueva Zelanda, futbolistas que lograron captar la atención internacional gracias a sus actuaciones con selecciones que históricamente no aparecen entre las favoritas. Esa exposición mediática terminó elevando el valor deportivo y económico de cualquier integrante del plantel. Imaginen entonces lo que podría suceder si talentos como Felipe Chávez, Max Loren Castro o Vasco Soyer consiguen mostrarse en un torneo de semejante magnitud. El scouting europeo seguiría cada uno de sus movimientos, el hype crecería de manera inmediata y cualquier actuación destacada podrían traducirse en oportunidades dentro de ligas mucho más competitivas. Y para la selección también representaría ampliar considerablemente el universo de jugadores convocables. Por supuesto, aún falta mucho camino por recorrer y ninguna decisión está oficializada, pero si el proyecto termina aprobándose, la planificación de Mano Menezes cambiaría por completo. Ya no se trataría únicamente de construir un equipo capaz de clasificar, sino de preparar una selección competitiva para enfrentar una Copa del Mundo donde cada detalle marcará diferencias. Veremos si esta mininovela termina convirtiéndose en realidad o si aparecen nuevos giros durante los próximos meses. Lo cierto es que el panorama cambió y el fútbol peruano no puede darse el lujo de quedarse mirando en solitario desde la tribuna. ¿Pero tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.